Grabo otra vez. La API de Servlets es lo primero que se hizo en Java Web para guardar datos, ¿vale? Luego, ahí están los métodos get y do post, que lo que hace es recibir los datos por HTTP. Entonces, por ejemplo, harías un request get parameter para recuperar la información. Irónicamente, JSP hace lo mismo que un servlet. Es decir, al final, aunque no lo veamos, el JSP es un servlet por debajo. ¿Por qué se inventó? La idea era hacer páginas web sin tener que preocuparte de cómo maquetar el código HTML. O sea, básicamente es lo mismo que el servlet, pero en verdad lo que haces parece ser un fichero HTML. Pero realmente tú sabes que cuando pones, por ejemplo, menor que porcentaje, ahí lo que estás haciendo es código Java, ¿no? ¿Vale? ¿Cuándo se utiliza JSP en un servlet? Cuando vas a maquetar web. Por eso en un servlet no se debería imprimir nunca web. Hoy en día eso se considera súper mala praxis, ¿vale? Después de esto, se inventaron otras APIs. Por ejemplo, Custom Tags son etiquetas JSPs que hacen básicamente lo mismo que hacer snippets de código en el JSP, pero de una forma más organizada. Se considera, ¿no? Por ejemplo, incluso te podrías hacer una etiqueta que se llamará JSP Paco y que esta etiqueta te pintará una tabla. ¿Cómo? Porque después tiene Paco Tag, que es una clase Java, que es la que la implementa. O sea, en el fondo estás moviendo la presentación a clases Java que están por detrás. ¿Qué ocurre? Que tampoco es que sea muy maravilloso. De hecho, mucha gente considera que es como bastante ñapeo. Pero fijaros que tampoco fue suficiente. Y luego se inventó otra cosa que se llama Java Server Faces, que es lo mismo que los custom tags, pero en esteroides, que son etiquetas ya súper tochas. Tú imagínate, para que se vea un ejemplo. Hay etiquetas en JSP que tú pones table pagination. Tú pones esto y automáticamente tienes una tabla paginada por JavaScript y totalmente implementada. Tú dirás, joder, ¿y tú cómo le pones los datos, por ejemplo? Pues habitualmente es un atributo que le pones source y esto es alusión a un Java. Ese atributo se lo pondrías a la etiqueta después del nombre y te carga automáticamente todo. ¿Qué ocurre? Que es súper invasivo. Esto está súper deprecado en muchos proyectos. Yo, por ejemplo, hago Java todos los días y casi ningún proyecto utiliza JSF del infierno que es. Si sigues, llegas a la parte más moderna que sería Spring, ¿vale? Y Spring anotado, sobre todo. Me estoy saltando el Spring no anotado, pero es que hoy en día se utiliza muy poco. Por ejemplo, estoy viendo que alguno coge y utiliza la anotación @get. Y dice, coño, la anotación @get no me funciona con la anotación @webservlet. Eso es porque la anotación @webservlet en el fondo es una evolución de una API diferente. O sea, webservlet es la evolución Pokémon, si lo queréis llamar así, de esto que tenéis aquí. Pero webservlet no tiene nada que ver con get, porque son dos APIs diferentes. Webservlet evolucionó desde el modelo de servlets tradicional, mientras que el get está más relacionado con la idea de utilizar una API diferente a servlets, que se llama HaxRS. ¿Vale? HaxRS es otra historia. Entonces no puedes utilizar el mismo webservlet y get, porque son de librerías diferentes. Tú dirás, Raúl, pero el Spring además tiene el repository, entonces ya me lío del todo. Claro, el problema es que cuando estás hablando de repository, realmente ya te está saliendo de la capa web. Por eso no quiero que en este proyecto utilicéis etiquetas repository al mismo tiempo que etiquetas get, porque estás confundiendo las tres capas que suele haber, que es presentación, lógica y persistencia. ¿Por qué en el curso visteis esto, que se mezclaban capas? Porque es muy habitual, ¿vale? Es muy habitual en cuando haces cursos que el profesor te suelte toda la mierda al mismo tiempo y dices, joder, qué guay, me funciona todo con poco código. Pero eso también es ofuscación de código, es decir, es poco legible. Por esa razón no se suele utilizar. No liar etiquetas de capa web con etiquetas de capa de persistencia. Y también no liar notación de librerías antiguas con notación de librerías modernillas. ¿Preguntas sobre esto? Por ahora, guay. Te dirás, joder, Raúl, entonces ¿qué es mejor, hacerlo antiguo o lo nuevo? Lo mejor es hacerlo antiguo para empezar, pero en muchos cursos se da lo nuevo porque es lo que vende, ¿vale? La moto que se vende es Spring Boot. Yo, por ejemplo, he dado muchos cursos de una cosa que es Spring Boot, que es la evolución Pokémon de Spring anotado. El problema es que el Spring Boot, cuando usas Spring Boot, no tienes ni puta idea de lo que estás haciendo, porque tú utilizas unas anotaciones que son súper invasivas. Pues en Spring Boot, el nivel de abstracción que tienes es tan elevado que no sabes nada de lo que estás haciendo. No tú, cualquier proyecto grande. Tengo mucha consultoría que está basada en quitar mierda de Spring Boot.
El nivel de abstracción en Spring Boot es tan alto que la gente no sabe lo que hace. Y la deuda técnica es brutal. El término medio, entonces, o sea, ¿la solución qué es? ¿Lo antiguo o lo nuevo? Nada, sentido común. Hagas lo que hagas que funcione.